Resumen de la obra, La barraca Vicente Blasco Ibáñez. En la fértil huerta valenciana, donde la tierra parecía bendecida por el sol y el agua de las acequias, se levantaba una pequeña comunidad de labradores que vivían en barracas humildes, construidas con cañas, barro y techo de paja. Aquella tierra producía abundantes cosechas de hortalizas y arroz, fruto del trabajo incansable de los campesinos que la cultivaban generación tras generación. La vida en la huerta seguía el ritmo de las estaciones, de los riegos y de las labores del campo. Entre aquellas parcelas existía una barraca abandonada que todos miraban con desconfianza. Pertenecía a la familia de Barret, un antiguo labrador que había tenido conflictos con el propietario de las tierras. Tras disputas amargas, Barret fue expulsado y su familia terminó en la ruina. Desde entonces, los vecinos consideraban aquella barraca maldita y habían jurado que nadie volvería a trabajar ese terreno en señal de solidaridad con el hombre que había sufrido aquella injusticia. Durante años, la barraca permaneció desierta. El viento sacudía sus paredes y la maleza cubría el campo que alguna vez había dado buenas cosechas. Los vecinos pasaban frente a ella con silencio solemne, como si se tratara de un recuerdo doloroso que nadie quería despertar. Un día llegó una familia nueva a la huerta. El padre se llamaba Batiste Borrull. Era un hombre robusto, curtido por el trabajo del campo, que buscaba una oportunidad para sacar adelante a su esposa Teresa y a sus hijos. Habían vivido tiempos difíciles y necesitaban un lugar donde trabajar y vivir con dignidad. Batiste aceptó arrendar aquella barraca abandonada sin conocer toda la historia que pesaba sobre ella. Para él era una oportunidad de comenzar de nuevo. Cuando llegó con su familia y sus pocas pertenencias, miró la casa con esperanza. La estructura estaba deteriorada, pero aún podía repararse. Los vecinos observaron la llegada con gestos de desaprobación. Algunos se detuvieron en el camino para murmurar entre ellos. Sabían que aquel hombre había aceptado cultivar la tierra que todos habían prometido dejar baldía. «Ese hombre no sabe dónde se ha metido», dijo uno de los labradores mientras escupía al suelo. «Pronto lo sabrá», respondió otro con tono sombrío. Batiste, ignorante del resentimiento que despertaba su presencia, comenzó a trabajar desde el primer día. Reparó el techo de la barraca, limpió el terreno y preparó los surcos para sembrar. Su esposa Teresa lo ayudaba mientras los niños corrían entre los campos, felices por tener un lugar donde vivir. Durante las primeras jornadas, algunos vecinos se acercaron con curiosidad. Observaban el esfuerzo de Batiste, que araba la tierra desde el amanecer hasta el anochecer. Su fuerza y su determinación eran evidentes. Aún así, nadie le ofrecía ayuda ni conversación amistosa. La huerta era una comunidad cerrada, donde las viejas lealtades pesaban más que la compasión por un recién llegado. Una tarde, mientras Batiste trabajaba en el campo, un anciano labrador llamado Pimentó se aproximó lentamente. Era uno de los hombres más respetados de la huerta. «Esa tierra no se trabaja», le dijo con voz grave. Batiste se enderezó y lo miró con sorpresa. «La he arrendado legalmente», respondió con tranquilidad. «Solo quiero trabajar y alimentar a mi familia». El anciano negó con la cabeza. «Aquí hubo una injusticia. Los hombres de esta huerta juraron no tocar esa tierra». Batiste guardó silencio unos segundos. Luego miró a sus hijos jugando cerca de la barraca. «No puedo dejarla abandonada», contestó finalmente. «Mis hijos necesitan comer». El anciano se marchó sin decir más. Aquella conversación fue el inicio de un conflicto que pronto crecería como una tormenta sobre la tranquila huerta valenciana. A partir de ese día, el ambiente cambió. Los vecinos comenzaron a evitar a la familia de Batiste con mayor frialdad. En las tabernas se hablaba de él con desprecio. Algunos lo llamaban traidor por romper el juramento que protegía la memoria de Barret. Batiste, obstinado y orgulloso, decidió continuar con su trabajo. Creía que el tiempo demostraría su honestidad.
Pensaba que, al ver su esfuerzo y su respeto por la tierra, los vecinos terminarían aceptándolo. No imaginaba que el rencor acumulado durante años era más fuerte que cualquier gesto de buena voluntad. Mientras el sol se ocultaba sobre los campos y las acequias reflejaban los últimos tonos dorados del día, la familia cenaba dentro de la barraca recién reparada. Teresa miraba a su esposo con cierta preocupación. ¿Crees que algún día nos aceptarán?, preguntó. Batiste tomó un trozo de pan y respondió con serenidad. La tierra habla por los hombres que la trabajan. Algún día lo entenderán. Fuera de la barraca, la huerta permanecía silenciosa. A lo lejos, algunos vecinos observaban la luz de la pequeña casa con ojos llenos de resentimiento. Aquella barraca, que había permanecido años abandonada, volvía a tener vida. Aunque también despertaba una vieja herida que muchos no estaban dispuestos a olvidar. Los primeros días de trabajo de Batiste en la barraca transcurrieron con un esfuerzo incansable. Desde antes de que el sol iluminara los campos de la huerta valenciana, ya se encontraba en pie preparando los aperos, afilando la azada o revisando los canales de riego que llevaban el agua desde las acequias hasta los surcos recién abiertos. Para él, cada jornada representaba una oportunidad de demostrar que aquel terreno abandonado podía volver a producir. La tierra, agradecida tras años de abandono, respondía con fertilidad. Las primeras semillas germinaron con vigor, y las pequeñas plantas verdes comenzaron a cubrir los campos. Teresa observaba aquel milagro cotidiano con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el esfuerzo de su esposo era admirable, aunque también percibía la creciente tensión entre los vecinos. La hostilidad de la huerta se manifestaba de formas silenciosas. Los campesinos que pasaban cerca de la barraca evitaban mirar a Batiste. Cuando coincidían en las acequias durante el turno de riego, ninguno le dirigía la palabra. El silencio era pesado, lleno de desprecio. Los niños de la familia también comenzaron a notar aquella distancia. En una ocasión, el pequeño Pascualet se acercó a otros niños que jugaban cerca del camino. Quería unirse a sus juegos, como cualquier muchacho de su edad. ¿Puedo jugar con ustedes?, preguntó con timidez. Los otros niños lo miraron con desconfianza. Uno de ellos, influido por las palabras de sus padres, respondió con dureza. Mi padre dice que tu familia no es bienvenida aquí. Las palabras golpearon al niño con la fuerza de una piedra. Pascualet regresó a la barraca con lágrimas en los ojos. Teresa lo abrazó intentando consolarlo, mientras el dolor crecía en su interior. Batiste escuchó la historia con el rostro endurecido. Aquella noche cenaron en silencio. El campesino comprendía que el rechazo comenzaba a extenderse incluso hacia sus hijos. Mientras tanto, en la taberna de la huerta, los labradores discutían el asunto con creciente indignación. Sentados alrededor de las mesas de madera, hablaban con voz grave sobre la presencia de Batiste. El más exaltado era Pimentó, quien golpeaba la mesa con el puño. Ese hombre ha roto la palabra de todos, decía con rabia. Esa tierra pertenece al recuerdo de Barret. Otro labrador intentó moderar el tono. Tal vez no conocía la historia cuando llegó. Pimentó negó con energía. Ahora la conoce y sigue allí. Los murmullos crecieron en la sala. Para muchos, la presencia de Batiste era una traición a la solidaridad campesina que había unido a la huerta durante años. Días después ocurrió el primer incidente grave. Una mañana, Batiste encontró parte de su huerto destrozado. Algunas plantas habían sido arrancadas y otras estaban aplastadas como si alguien hubiera pisoteado los surcos durante la noche. El campesino observó el daño con el corazón encogido. Cada planta representaba horas de trabajo bajo el sol. Teresa lo miró con angustia. ¿Quién pudo hacer esto? Batiste no respondió. Sabía perfectamente quiénes eran los responsables, aunque nadie lo admitiría. Lejos de rendirse, volvió a plantar nuevas semillas.
Su orgullo y su necesidad eran más fuertes que el miedo. Los vecinos interpretaron aquella perseverancia como un desafío. La tensión crecía día tras día. Una tarde, mientras Batiste trabajaba junto a la acequia, Pimentó se acercó acompañado por varios hombres. «Aún estás a tiempo de marcharte», le dijo con voz fría. «Nadie quiere problemas». Batiste apoyó la azada en el suelo y lo miró con firmeza. «No he venido a pelear con nadie. Solo quiero trabajar». Uno de los hombres respondió con burla. «Entonces elegiste mal la tierra». El grupo se marchó dejando tras de sí un silencio cargado de amenaza. Aquella noche Teresa apenas pudo dormir. Cada ruido del viento entre las cañas la hacía sobresaltarse. Temía que la violencia aumentara. Batiste trataba de tranquilizarla. «No podrán asustarnos», decía con voz grave. «Mientras tenga fuerza seguiré trabajando esta tierra». A pesar de su determinación, el ambiente en la huerta se volvía cada vez más oscuro. Los vecinos vigilaban cada movimiento de la familia. En las acequias, en los caminos y en la taberna, el nombre de Batiste se pronunciaba con resentimiento. El conflicto ya no era solo una cuestión de tierras. Se había convertido en una lucha de orgullo colectivo contra la obstinación de un hombre decidido a sobrevivir. Mientras el verano avanzaba y los cultivos crecían bajo el sol ardiente, también crecía el rencor entre los habitantes de la huerta. La barraca de Batiste, que al principio había despertado simple desconfianza, comenzaba a convertirse en el centro de un odio cada vez más peligroso. La tormenta aún no estallaba, aunque todos podían sentir que se acercaba. El verano avanzaba sobre la huerta valenciana con su calor intenso y su cielo despejado. Los campos cultivados por Batiste comenzaban a mostrar señales de abundancia. Las hortalizas crecían vigorosas y los surcos bien cuidados revelaban el esfuerzo constante del labrador. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba sobre el horizonte, Batiste salía al campo con sus hijos mayores. Trabajaban juntos limpiando las acequias, arrancando malas hierbas y vigilando el crecimiento de los cultivos. Aquella tierra que había estado abandonada durante años volvía a respirar vida. Para la familia, el trabajo era una mezcla de esperanza y resistencia. Cada planta que crecía representaba alimento para el invierno y una prueba de que su decisión de quedarse había sido correcta. A pesar de eso, la tensión con los vecinos se había vuelto cada vez más palpable. La hostilidad ya no se ocultaba tras silencios o miradas esquivas. Ahora se manifestaba en gestos abiertos de desprecio. Los campesinos evitaban pasar cerca de la barraca. En las acequias desviaban el agua cuando llegaba el turno de Batiste o retrasaban su riego con excusas mal disimuladas. Una tarde, el hijo mayor de Batiste regresó a la barraca con el rostro alterado. «Padre», dijo con voz temblorosa. «Han golpeado a Pascualet». Teresa dejó caer la jarra que llevaba en las manos. «¿Quién?». El niño explicó que varios muchachos de la huerta habían empujado a su hermano cerca del camino. Entre insultos le gritaron que su familia era culpable de traicionar la memoria de Barret. Batiste escuchó en silencio. Su rostro se endureció lentamente. Salió de la barraca y caminó hasta el lugar donde su hijo menor permanecía sentado en el suelo, limpiándose las lágrimas con la manga. El hombre se agachó frente a él. «¿Te han hecho daño?». El niño negó con la cabeza. «Dicen que debemos irnos». Batiste lo abrazó con fuerza. En aquel instante comprendió que el conflicto había alcanzado a sus hijos, y aquello despertaba en él una mezcla peligrosa de dolor y rabia. Mientras tanto, en la taberna de la huerta, la indignación de los campesinos continuaba creciendo. Los hombres se reunían cada noche para discutir la situación. Pimentó, siempre vehemente, agitaba los ánimos. «Ese hombre se burla de todos nosotros», decía golpeando la mesa. «Cada día que permanece allí es una ofensa». Otros asentían con el ceño fruncido. Algunos,
más prudentes, temían que la violencia se descontrolara. No debemos llegar demasiado lejos, murmuró uno de los labradores. Pimentó respondió con dureza. La tierra de Barret no puede ser cultivada por un traidor. Aquellas palabras inflamaban el orgullo colectivo de los presentes. Poco después ocurrió un nuevo incidente que encendió definitivamente el conflicto. Una noche, cuando la familia dormía en la barraca, un ruido extraño despertó a Teresa. Parecía el crujido de ramas y pasos furtivos entre los campos. Batiste se levantó de inmediato. Tomó una lámpara y salió al exterior. A la luz temblorosa descubrió una escena devastadora. Varias personas habían entrado en su huerto y estaban arrancando las plantas, pisoteando los cultivos y destruyendo los surcos con violencia. ¡Alto!, gritó Batiste con furia. Las sombras se dispersaron rápidamente entre los campos. Nadie quiso enfrentarlo cara a cara. Batiste corrió tras ellas unos metros, aunque comprendió que no lograría alcanzarlas. Cuando regresó, observó el daño con el corazón oprimido. Gran parte de su trabajo había sido destruido en pocos minutos. Teresa salió de la barraca con los niños detrás. ¿Qué han hecho?, preguntó con angustia. Batiste respiró profundamente mientras miraba el campo arruinado. Intentan echarnos. Los niños observaban el desastre en silencio. Aquella noche casi nadie durmió. Al amanecer, Batiste comenzó a reparar los daños con una obstinación que sorprendía incluso a su propia familia. Volvió a enderezar las plantas caídas, reconstruyó los surcos y trató de salvar todo lo que aún podía sobrevivir. Algunos vecinos observaban la escena desde la distancia. Para ellos, aquella perseverancia era una provocación. El odio crecía como una mala hierba. Días después, el conflicto alcanzó un nuevo nivel. Mientras Batiste regresaba del mercado con su carro cargado de verduras, un grupo de hombres lo interceptó en el camino. Entre ellos se encontraba Pimentó. «Te advertimos muchas veces», dijo con tono amenazante. «Esta tierra no te pertenece». Batiste sujetó las riendas del caballo y respondió con firmeza. «La trabajo con mis manos. Eso es suficiente para mí». Uno de los hombres lanzó una piedra que golpeó el carro. El ambiente se volvió tenso. Durante unos segundos pareció que la pelea era inevitable. Batiste mantuvo la mirada firme, preparado para defenderse. Finalmente, los hombres se apartaron dejando el camino libre, aunque sus gestos prometían futuros enfrentamientos. Cuando el labrador llegó a la barraca, Teresa comprendió que la situación se estaba volviendo peligrosa. «Esto no terminará bien», susurró. Batiste observó los campos iluminados por el sol de la tarde. Aquella tierra representaba el sustento de su familia. «Mientras pueda sostener una azada», dijo lentamente, «nadie nos hará abandonar esta casa». La huerta, silenciosa y fértil, parecía contener la respiración ante la violencia que comenzaba a desatarse entre sus habitantes. El otoño comenzó a extenderse sobre la huerta valenciana. Las mañanas eran más frescas y la luz del sol caía con un tono dorado sobre los campos. A pesar de los ataques sufridos, los cultivos de Batiste lograban sobrevivir. Algunas hortalizas crecían con fuerza, demostrando la resistencia de la tierra y el trabajo constante del labrador. Cada día, Batiste se levantaba con la determinación de seguir adelante. Para él, abandonar la barraca significaba aceptar la derrota, condenar a su familia a la miseria y renunciar a la oportunidad de una vida digna. Teresa, aunque admiraba la firmeza de su esposo, sentía un temor constante. El ambiente en la huerta se había vuelto demasiado peligroso. Las miradas de los vecinos ya no ocultaban su odio. Los niños también vivían bajo aquella tensión. Evitaban alejarse de la barraca y jugaban cerca de la casa, conscientes de que no eran bienvenidos en los caminos ni en los campos de los otros labradores. En las noches,
el silencio de la huerta parecía cargado de amenazas invisibles. Mientras tanto, en la taberna, el resentimiento de los campesinos alcanzaba un punto crítico. Muchos consideraban que la presencia de Batiste era una provocación que debía terminar de una vez. Pimentó continuaba liderando las conversaciones. Ese hombre no se irá por las buenas, decía con voz áspera. Solo entiende la fuerza. Algunos hombres dudaban. La idea de recurrir a la violencia abierta generaba inquietud. Si ocurre una desgracia, todos seremos culpables, murmuró uno de ellos. Pimentó respondió con frialdad. La culpa será de quien rompió el juramento. Las palabras encendieron nuevamente los ánimos. Aquella misma semana ocurrió el suceso que cambiaría para siempre la vida en la huerta. Una tarde, los hijos de Batiste salieron a jugar cerca del camino. El pequeño Pascualet corría entre los campos con la inocencia propia de su edad. A pesar del ambiente hostil, el niño buscaba momentos de alegría. En ese momento, varios muchachos de la huerta aparecieron en el camino. Eran hijos de los campesinos que odiaban a la familia de la barraca. Las burlas comenzaron casi de inmediato. Ahí va el hijo del usurpador, gritó uno de ellos. Pascualet intentó ignorarlos y siguió caminando. Aquella actitud provocó que los muchachos se enfurecieran. Uno de ellos tomó una piedra del suelo. «Vete de nuestra huerta». La lanzó con fuerza. La piedra golpeó al niño en la cabeza. Pascualet cayó al suelo sin emitir un sonido. Los muchachos, asustados por lo que habían hecho, huyeron corriendo entre los campos. Un campesino que pasaba por el camino vio al niño tendido y corrió hacia la barraca. «Batiste», gritó desde lejos. «Ven rápido». Batiste salió inmediatamente de la casa. Al ver a su hijo inmóvil en el suelo, sintió que el mundo se detenía. «Pascualet», exclamó arrodillándose junto a él. El niño respiraba con dificultad. Teresa llegó corriendo detrás, con el rostro pálido. Intentaron despertarlo, llamarlo por su nombre, moverlo con cuidado. El pequeño abrió los ojos apenas un instante, como si tratara de reconocer el rostro de sus padres. Luego su cuerpo quedó inmóvil. El silencio que siguió fue devastador. Teresa lanzó un grito que resonó por toda la huerta. Batiste permaneció arrodillado junto a su hijo, incapaz de pronunciar palabra. Los vecinos comenzaron a acercarse poco a poco, atraídos por los gritos. Algunos observaban con inquietud, otros con un silencio incómodo. Nadie quería hablar. Todos comprendían lo que había ocurrido. La muerte del niño cayó sobre la huerta como una sombra oscura. Por primera vez, muchos campesinos comenzaron a sentir el peso de su propia hostilidad. Aquella tragedia había nacido del odio que habían alimentado durante meses. Batiste levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de dolor. No gritó, no amenazó a nadie. Solo tomó en brazos el cuerpo de su hijo y caminó hacia la barraca. Aquella imagen quedó grabada en la memoria de todos los presentes. La noche cayó sobre los campos con una tristeza profunda. Dentro de la barraca, Teresa lloraba desconsolada mientras sostenía la mano del pequeño. Batiste permanecía sentado junto a la mesa, inmóvil, como si su alma hubiera quedado atrapada en aquel momento. Fuera de la casa, la huerta permanecía silenciosa. Los campesinos regresaban lentamente a sus hogares con el corazón inquieto. Muchos comprendían que el odio colectivo había cruzado una frontera imposible de borrar. La barraca, iluminada por una débil lámpara en la oscuridad, parecía ahora un lugar de duelo. La tierra que había sido motivo de orgullo y disputa se convertía en testigo de una tragedia que cambiaría para siempre el destino de todos. La muerte de Pascualet se extendió por la huerta como una sombra pesada.
Aquella noche nadie durmió con tranquilidad. En muchas casas los campesinos permanecían en silencio, recordando las discusiones en la taberna, las amenazas lanzadas contra Batiste y la violencia que había ido creciendo día tras día. Por primera vez, muchos comprendían que el odio había llegado demasiado lejos. Dentro de la barraca, el ambiente estaba marcado por un dolor profundo. Teresa permanecía sentada junto al pequeño cuerpo de su hijo, incapaz de apartar la mirada de su rostro inmóvil. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin descanso. Batiste parecía transformado por la tragedia. Su figura fuerte, acostumbrada al trabajo del campo, estaba ahora inclinada por el peso del sufrimiento. Durante horas permaneció en silencio, contemplando el cuerpo de Pascualet sin pronunciar una palabra. Al amanecer, la noticia ya había recorrido todos los caminos de la huerta. Algunos vecinos comenzaron a acercarse a la barraca con pasos lentos. No sabían exactamente qué decir ni cómo enfrentar el dolor que, de alguna manera, sentían que también les pertenecía. Uno de los primeros en llegar fue un anciano labrador. Se detuvo a cierta distancia de la casa, quitándose el sombrero con respeto. Poco a poco otros campesinos hicieron lo mismo. Nadie hablaba. El silencio que rodeaba la barraca era más elocuente que cualquier palabra. Pimentó también apareció entre los hombres. Su rostro mostraba una expresión tensa. Durante mucho tiempo había alimentado el resentimiento contra Batiste, aunque la muerte del niño parecía haber sacudido incluso su conciencia. Se acercó unos pasos hacia la casa. Batiste salió en ese momento, con el rostro endurecido por el dolor. Durante unos segundos ambos hombres se miraron sin hablar. Los demás campesinos observaban con expectación. Muchos pensaban que Batiste explotaría en furia o buscaría venganza. Nada de eso ocurrió. El labrador habló con una voz grave, casi agotada. Mi hijo está muerto. Las palabras cayeron como una sentencia. Pimentó bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo respuesta. Batiste continuó hablando con serenidad. Yo vine aquí para trabajar. Solo quería un pedazo de tierra para alimentar a mi familia. El silencio volvió a imponerse. Algunos campesinos comenzaron a sentirse incómodos bajo el peso de aquellas palabras. Comprendían que la tragedia había sido consecuencia de la hostilidad que todos habían alimentado. Batiste no acusó a nadie directamente. Tampoco pronunció amenazas. Su dolor era tan profundo que no necesitaba hacerlo. Después de unos instantes regresó a la barraca sin mirar a nadie más. La escena dejó a los campesinos inmóviles. Muchos de ellos empezaban a comprender que la historia de Barret, que durante años había alimentado su orgullo colectivo, había terminado provocando una injusticia aún mayor. El funeral del pequeño Pascualet se realizó esa misma tarde. Algunos vecinos acudieron con gesto sombrío, aunque pocos se atrevieron a acercarse demasiado a la familia. Teresa caminaba con pasos lentos, sostenida por una vecina que intentaba consolarla. Batiste avanzaba detrás, con el rostro serio y la mirada fija en el suelo. La procesión atravesó los caminos de la huerta bajo un cielo gris que parecía compartir la tristeza de aquel día. Después del entierro, la familia regresó a la barraca en silencio. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Nadie volvió a atacar los campos de Batiste. Los campesinos evitaban hablar del suceso, aunque la culpa parecía reflejarse en muchas miradas. El trabajo en la huerta continuó como siempre. Las acequias seguían llevando agua a los cultivos, los campos seguían produciendo verduras y los labradores seguían trabajando desde el amanecer. Aún así, algo había cambiado. La barraca ya no era vista con el mismo desprecio. Para muchos, se había convertido en un símbolo doloroso de las consecuencias del odio. Batiste continuó cultivando la tierra con la misma determinación de antes. Cada surco que abría en el campo parecía un acto de resistencia frente al sufrimiento.
Teresa tardó más tiempo en recuperar la calma. La ausencia de Pascualet llenaba la casa con un silencio difícil de soportar. Con el paso de las semanas, algunos vecinos comenzaron a mostrar gestos de reconciliación. Un hombre dejó un saco de semillas cerca de la barraca. Otro ayudó discretamente a reparar un canal de riego. Nadie hablaba abiertamente del asunto, aunque aquellos pequeños gestos revelaban un cambio en el corazón de la huerta. La tierra seguía siendo fértil y generosa. Los campos verdes se extendían hasta el horizonte, bañados por la luz del sol valenciano. Entre aquellos surcos, la barraca de Batiste permanecía en pie, silenciosa y humilde, recordando a todos que la injusticia y el rencor podían destruir vidas tan fácilmente como una tormenta arrasa los cultivos. La huerta había aprendido una lección amarga. Y aunque el tiempo continuaría avanzando sobre los campos, el recuerdo del niño muerto permanecería para siempre en la memoria de quienes habían permitido que el odio gobernara sus decisiones. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.